Hola, en esta presentación vamos a hablar sobre los distintos tipos de materiales que existen, ya sea que estaban en la naturaleza y fueron aprovechados por el ser humano o fueron creados por las personas a partir de modificaciones que se realizaron en materias primas que encontró. Los objetos que nos rodean están fabricados para satisfacer las necesidades del ser humano, ¿sí? Son productos tecnológicos creados por el ser humano porque se detectó una necesidad o se creó una nueva necesidad. Y el fin es mejorar la calidad de vida. Esto incluye ropa, electrodomésticos, transportes, casas, teléfonos, computadoras. Estos objetos se fabrican con una gran variedad de materiales cuya elección es fundamental si queremos que nuestro producto final cumpla su cometido. Los materiales constituyen cualquier producto de uso cotidiano y desde el origen de los tiempos han sido utilizados por el hombre para mejorar su nivel de vida. Al principio, estos se encontraban espontáneamente en la naturaleza, como puede ser la madera, la piedra, el hueso, el cuerno o la piel, que fueron los primeros materiales manipulados por el hombre. Más tarde se empezaron a emplear otros materiales más elaborados, y esto implicó cambios en las formas de vida de los seres humanos. Por ejemplo, la arcilla, la lana o las fibras vegetales, que implicaron el cambio de las sociedades nómades a las sociedades sedentarias. Más tarde aparecieron los metales y las aleaciones, que llevaron a cambios sociales porque estos nuevos materiales que empezaron a trabajar fueron utilizados eventualmente en armas, y eso implicó que determinados grupos sociales avanzaran sobre otros, ¿sí? Y debieron pasar muchos siglos para que avanzara la tecnología de tal manera que explotara la forma de trabajar el acero principalmente, y esto fue ya en la Revolución Industrial, en el siglo XVIII. Sobre los materiales se tiene que tener la mayor información posible para que cuando debamos optar por uno, para fabricar un objeto, un útil, una máquina, la elección sea acertada, porque las características de cada material van a hacer que sirva o no para ese fin. La obtención de nuevos materiales y los procesos productivos para su transformación en productos finales es un fin de la tecnología. Para ello es necesario conocer los orígenes, las propiedades, las características y el comportamiento que tienen ante distintos requerimientos, ya sea durante su uso o durante su proceso productivo. Se han desarrollado innumerables materiales diferentes con características muy especiales para satisfacer necesidades concretas de nuestra compleja sociedad, ya sea metales, plásticos, vidrios o fibras. Y actualmente los adelantos electrónicos más sofisticados se basan en el uso del grupo de materiales llamados semiconductores, que por sus propiedades eléctricas hace que sirvan para el desarrollo de todo lo que es la nanotecnología, en el desarrollo de los chips. Algunas definiciones que debemos tener en cuenta. Materia prima. Son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Hay de origen animal, como puede ser la seda, las pieles de animales, el cuero. Hay de origen vegetal, como la madera, corcho, algodón. Y de origen mineral, como arcilla, arena, mármol. Después, material son las materias primas transformadas mediante procesos físicos o químicos preparadas y disponibles para fabricar productos. Pueden ser los tableros de madera, los plásticos, las láminas de metal, lo que le decimos habitualmente chapas, las láminas de vidrio. Y luego tenemos productos tecnológicos, que ya son los objetos producidos por el ser humano para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida.
Por ejemplo, ya hablamos de un objeto, una estructura, un vestido, una bicicleta, etc. El proceso para la obtención de un producto tecnológico se podría resumir entonces de la siguiente forma. Primero, extraemos la materia prima de la naturaleza. Luego, se transforma en un material. Y por último, elaboramos el producto tecnológico final con ese material obtenido. Vamos a ver los tipos de materias primas y materiales que existen en nuestro planeta. Vamos a ver los tipos de clasificación que tienen los materiales según su naturaleza, su origen y su estructura atómica. En la clasificación según su naturaleza tenemos los materiales naturales, los artificiales y los sintéticos. Los materiales naturales son, como lo dice el nombre, aquellos que se encuentran en la naturaleza. A partir de ellos se fabrican los demás productos o materiales. Y acá como ejemplos podemos citar la madera, arcilla, hierro, caucho natural, que se obtiene de una planta. Los materiales artificiales, en cambio, son creados por el hombre a partir de la modificación de materiales naturales. Un ejemplo es el papel, que se hace en base a la madera, el hormigón, que es una combinación de cemento, cal, agua, canto rodado, el acero, que es una aleación creada por el hombre combinando hierro y carbono, la porcelana, que es un tipo de cerámica que cuando pasa por altas temperaturas cambia su estructura y es un material que deja de tener poros y es casi translúcido. El rayón, que fue una fibra textil desarrollada para reemplazar a la seda, ya que ese material es muy caro porque al ser producido por una oruga es muy compleja, es muy dificultoso obtener grandes cantidades de ese material. Y por último tenemos los materiales sintéticos, que son aquellos fabricados por el ser humano a partir de la modificación de los materiales artificiales. Es decir, tiene un doble proceso de modificación. Y en este grupo entran todo lo que habitualmente le llamamos plásticos. Algunos ejemplos pueden ser el acrílico, neopren, la silicona. Ahora veremos la clasificación según su naturaleza. Y aquí tenemos dos grupos, los materiales orgánicos y los inorgánicos. Los materiales orgánicos son obtenidos de seres vivos, que pueden ser animales o vegetales, y están compuestos básicamente por carbono, ya que la vida en nuestro planeta está conformada básicamente por ese elemento de la tabla periódica. Y su estructura atómica es por moléculas. Ejemplos: la madera y el papel, lana y seda, caucho natural y neopren. ¿Sí? Esto quiere decir que implica tantos materiales naturales, artificiales y sintéticos que pueden ser englobados dentro de orgánicos porque su origen fue un ser vivo. Luego tenemos los materiales inorgánicos, que son aquellos obtenidos básicamente de la corteza terrestre, ¿sí? Son los minerales. Nunca tuvieron vida. Su estructura atómica, por lo tanto, ya no tiene moléculas, sino que tiene cristales. Y tenemos el oro, el acero, la arcilla, la porcelana. Y la última clasificación que veremos es según su estructura atómica. Y aquí veremos los nombres que conocemos habitualmente, que son las cerámicas, metales y polímeros, que se clasifican en naturales y sintéticos.
Las cerámicas, metales y polímeros son materiales utilizados para fabricar productos tecnológicos. Veamos las características intrínsecas y propiedades que los hacen útiles. Las cerámicas son materiales compuestos por cristales con átomos unidos por enlaces iónicos y covalentes. Esto hace que sus características más importantes sean su dureza y fragilidad. Y los ejemplos los podemos ver casi siempre en la construcción, ¿sí? Tenemos el yeso, cemento, vidrio, granito, mármol, arcilla, porcelana. Los tipos de materiales cerámicos que encontramos pueden ser pétreos, que son las rocas, son agregados de partículas minerales muy grandes y sin forma determinada que se encuentran en la naturaleza. Son materiales muy apreciados en la construcción por ser muy resistentes a las condiciones medioambientales, es decir, no se oxidan, no se degradan, pero presentan el inconveniente de tener un alto costo. En general sus propiedades son duros y frágiles. Esto es porque son resistentes al desgaste y sufren la fractura sin deformación si el esfuerzo es lo suficientemente alto. Es decir, que pasan de estar en su estado natural a, cuando se aplica una determinada fuerza, partirse directamente, no se deforman. Son muy resistentes a la oxidación y a la corrosión, por lo tanto pueden utilizarse en medios que sean agresivos. Los puntos de fusión son muy altos. Tengan en cuenta que un lugar donde vemos cerámicos fundidos es un volcán, ¿sí? Tienen poca resistencia a la tracción y esto hace que en determinadas piezas estructurales deban ser combinados con metales, por ejemplo, en las columnas donde tenemos barras de acero insertadas en el hormigón. Económicamente pueden ser accesibles porque tienen un relativo bajo costo. Esto va a depender del material, por supuesto, no es lo mismo la arcilla que el mármol. Y suelen ser inertes, es decir, no son tóxicos. Los ejemplos: mármol, granito, pizarra. Luego tenemos los materiales cerámicos porosos e impermeables, que esos son tal vez los más utilizados en productos que podemos tener en nuestros hogares. Son materiales fabricados a partir de materiales terrosos cocidos. Las materias primas son la arcilla, que le da la consistencia, el caolín, que es un tipo de arcilla muy pura y le aporta el color blanco y textura fina, es la materia prima, por ejemplo, de todo lo que es sanitarios. Y todo esto, una vez moldeado, se somete a un proceso de secado y cocción posterior que le hace perder el agua y convierte a estos materiales en duros y frágiles. En general son silicatos de aluminio hidratados. Y se emplean también aditivos como el cuarzo, colorantes y fundentes en las pastas de estos materiales cuando se están modelando en crudo. Las propiedades que tienen en general son químicamente inertes, por eso se pueden utilizar en vajilla. Son plásticos cuando se introducen en el agua, esto estamos hablando antes de meterlos al horno, ¿no? Que cambien su estructura. Son duros y frágiles una vez que ya pasaron por el proceso de cocción, resisten altas temperaturas y tienen una relativa baja porosidad. Hay de distintos tipos, por supuesto. Y los ejemplos pueden ser la terracota, que es la típica pieza de arcilla roja que podemos ver en macetas o en jarrones, grés y porcelana, que son dos tipos de materiales cerámicos que ya no son porosos, son impermeables, ¿sí? También se ven en todo lo que es vajilla. Luego tenemos los vidrios, que se obtienen de una mezcla de arena de sílice con fundentes y estabilizantes, como la caliza. Se añaden cada vez en mayor medida y cascos de vidrios procedentes de envases de vidrio reciclado hace que este material sea un poco más amigable con el medio ambiente. La mezcla funde en torno a los 1500 grados y ese vidrio se le puede dar forma después por laminación, ¿sí? Por eso lo tenemos en todas nuestras ventanas. Es un material inorgánico y amorfo, empleado para fabricar gran cantidad de productos como botellas, lentes, ventanas, mesas.
Y las propiedades generales que tienen es la transparencia, que es su propiedad más importante, duro y frágil. Y hay distintos tipos de vidrio, ¿sí? El vidrio común o de sosa y cal, el vidrio borosilicato, el aluminosilicato, el vidrio templado, el vidrio óptico. Por último tenemos los aglomerantes, ¿sí? Que son los que tienen las propiedades adhesivas y se amasan con agua y fraguan a temperatura ambiente. Fraguan se refiere a que cambia su estructura atómica, ¿sí? Lo que en el resto de los materiales sucede cuando se los mete al horno y se eleva la temperatura, en el caso de estos materiales aglomerantes se produce a temperatura ambiente. Este proceso es irreversible, ¿sí? Y aquí encontramos todos los que se utilizan en construcción: cemento, cal y yeso. Las propiedades que tienen son adhesivos, tienen bajo costo y justamente que fraguan a temperatura ambiente. Luego tenemos los metales, que son materiales compuestos por cristales con átomos unidos por enlace metálico, ¿sí? Este tipo de estructura hace que sean buenos conductores eléctricos y térmicos, que tengan brillo y que tengan plasticidad, es decir, que se puedan deformar. Los ejemplos son el oro, la plata, acero, cobre, bronce, entre muchos más. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a encontrar que muchos de los objetos que nos rodean están fabricados total o parcialmente con metales, ya sea herramientas, vehículos, juegos, los cubiertos, ¿sí? Y estos metales se clasifican en dos grandes grupos: los metales ferrosos, que son los que tienen como principal componente el hierro, y los no ferrosos, que no tienen el hierro como componente principal. Las propiedades generales que tienen es que son sólidos a temperatura ambiente, que tienen un brillo característico metálico, son buenos conductores de la electricidad y del calor. Y los ejemplos que tenemos dentro de los metales ferrosos son principalmente los aceros y las fundiciones. Las fundiciones son las que se utilizan en productos que se encuentran al aire libre y que tienen que tener mucha resistencia al desgaste. Pueden ser las alcantarillas, las tapas de las cloacas, las tapas de los medidores de luz o de gas, determinados faroles de plazas o bancos, y se utilizan sobre todo en lo que son las bancadas de máquinas herramientas, ¿sí? Toda la base de tableros, de pie y otro tipo de máquinas pesadas que se utilizan en la industria. Luego tenemos los metales no ferrosos, donde aquí tenemos muchos que se utilizan en productos decorativos, ¿sí? Por su color y su brillo principalmente. Pero también tenemos otros que se utilizan por otras propiedades. Y están el cobre, el bronce, el aluminio, titanio, oro, plata, plomo, estaño, níquel, cromo, zinc. Las propiedades de los metales más utilizados: tenemos el acero, y luego tenemos el cobre, el níquel, aluminio, estaño, peltre, titanio, bronce, magnesio, oro, tungsteno, mercurio, plata y zinc dentro de los metales no ferrosos, ¿sí? Y como pueden ver, cada uno de estos metales se caracteriza para determinados usos, ¿sí? El acero, que es la aleación de hierro y carbono, se usa en herramientas, en máquinas. El cobre básicamente se utiliza en cables por su conducción eléctrica. El níquel es duro, brillante, es muy plateado, ¿sí? Y se utiliza en productos que nosotros vemos que brillan mucho, como puede ser en monedas. El aluminio, por su bajo peso, se utiliza en medios de transporte, en marcos de ventanas, también es muy resistente a la corrosión, ¿sí? El estaño se utiliza para recubrir la hojalata, todo lo que es las latas de conservas están recubiertas en estaño. El peltre fue una aleación muy utilizada en el siglo XIX porque funde a baja temperatura y se utilizó mucho para productos de vajilla de los hogares. El titanio es un material muy caro, pero que es liviano,
resistente a la corrosión y que tiene mucha resistencia. Entonces se utiliza en productos donde se puede absorber su costo, ya sea productos de lujo, productos deportivos, principalmente profesionales, o en aplicaciones de la industria, sobre todo de los medios de transporte, en aviones y en todo tipo de producto que tenga que estar en el aire, se aplica el titanio. El bronce y el latón lo vemos diariamente, ¿sí? Ya sea en las canillas, en los candados, en los picaportes. El magnesio es un metal muy liviano que puro se utiliza en lo que es fuegos artificiales, flashes, ¿sí? Porque libera luz al encenderse. Pero después se utiliza en aleaciones con el aluminio principalmente para bajarle aún más su densidad, y lo podemos ver en determinadas piezas de medios de transporte, como las llantas de aleación que se le denominan los autos. El oro, por supuesto, lo conocemos, se utiliza en joyería, en productos de lujo, pero tiene muy buenas propiedades con respecto a la corrosión, y por eso en una época se utilizaba para reemplazar los dientes. El tungsteno, que se utiliza para hacer filamentos de las lámparas eléctricas, ¿sí? Las viejas lamparitas de filamento. El mercurio, que lo utilizamos como termómetro, ¿sí? Por su capacidad de ser líquido a temperatura ambiente. La plata, que al igual que el oro se utiliza en productos de lujo y decorativos, pero tiene muy buenas propiedades eléctricas, por lo tanto también se utiliza en electrónica. Y el zinc, que se utiliza para recubrir chapas de acero, lo que le llamamos el galvanizado, se utiliza el zinc para hacer ese proceso. El último grupo de materiales son los polímeros, que son materiales orgánicos formados por moléculas con átomos unidos por enlaces covalentes y moléculas unidas por fuerzas débiles de Van der Waals. Esta estructura hace que los materiales sean plásticos, elásticos, de baja densidad y bajo punto de fusión, ¿sí? Y tenemos dos tipos. Los polímeros naturales, que son polímeros que encontramos en la naturaleza, ¿sí? Ya sea provenientes de animales o de vegetales. Y ahí tenemos la madera, el algodón, seda, lana, cuero, ¿sí? Básicamente madera y fibras textiles. Dentro de estos materiales, en las fibras textiles, son filamentos que se hilan o trenzan y se pueden tejer formando tejidos, telas, y se pueden teñir dando color. Las propiedades generales son resistencia a la tracción, elasticidad, resistencia al desgaste, capacidad de tintura. Y dentro de las fibras textiles tenemos de tres tipos. Tenemos las naturales, que son las que provienen de animales o vegetales, ¿sí? Lana, seda, algodón, lino, yute. Las fibras textiles artificiales, como es el rayón, que reemplazó a la seda. Y las fibras textiles sintéticas, que son las que más se utilizan actualmente, pero traen un gran problema de contaminación. Y son el poliéster, nylon, polipropileno, acrílico, la lycra. El otro grupo son las maderas, que es uno de los primeros materiales manipulados por el ser humano, ¿sí? Junto a la piedra, las pieles y los huesos. En principio se comenzó a utilizar como combustible, pero después se utilizó para elaborar utensilios y armas. Además de las primeras viviendas se construyeron con piedra y ramas. Las propiedades generales son su resistencia mecánica, aislante térmico, combustible y su color y textura. Se utiliza como combustible en la construcción, en estructuras, cerramientos, carpintería, embarcaciones, muebles, objetos, utensilios, y también para obtener derivados como el papel y el cartón. Por último tenemos los polímeros sintéticos, ¿sí? Son materiales también orgánicos, es decir, provienen de seres vivos. En su mayoría son derivados del petróleo, y los ejemplos pueden ser el acrílico, neopren, silicona y PET, que es el de las botellas de gaseosa.
Denominamos plásticos a un variado grupo de materiales de origen orgánico de gran importancia en muchos sectores, como el transporte, embalaje, envases, medicina, construcción. La característica fundamental de estos materiales es su capacidad de ser moldeados con relativa facilidad, por eso les decimos plásticos. Están constituidos por macromoléculas denominadas polímeros, cuyo principal componente es el carbono. Los polímeros se constituyen por una repetición sucesiva de unidades químicas pequeñas y simples a las que llamamos monómeros. Mono es por uno, poli es por muchos. Estos monómeros se unen mediante una reacción llamada polimerización, ¿sí? Que es cuando se conforma el material. Las materias primas, petróleo, gas natural, hulla, que es un tipo de carbón, con los que se fabrican la mayoría de los plásticos que conocemos. También hay algunos polímeros sintéticos que provienen de vegetales, como el látex, que proviene de árboles tropicales y con el que se hace el caucho, que después se le hace el proceso vulcanizado, que es el de las ruedas. También está la celulosa, que se obtiene de vegetales. La celulosa es la base de la madera y el papel, ¿sí? Y de ahí se obtienen plásticos como el celofán y el celuloide. Las propiedades generales que tienen es una densidad baja, es decir, que son ligeros, pesan poco para el volumen que tienen. Tienen también un punto de fusión muy bajo, tengan en cuenta que la mayoría de los plásticos los derretimos en la hornalla de una cocina. No se disuelven en agua, son aislantes térmicos y eléctricos, por eso los cables eléctricos están con una funda que es plástica. Y la acción de agentes atmosféricos los puede volver quebradizos, ¿sí? Si nos queda un producto plástico al sol durante mucho tiempo, vamos a ver que el material pierde su elasticidad y cambia de color y se quiebra fácilmente. En conclusión, es importante conocer los tipos de materiales que podemos encontrar, cuáles son sus características y saber elegir lo que es mejor y se adapten a nuestro objeto, al sistema de fabricación que vamos a emplear y valorar las ventajas e inconvenientes que tiene cada uno. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias.